Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más por este día que pasó, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos regalas, Señor bendito Dios del cielo, de estar reunidos una vez más, Señor Padre Santo, en tu nombre, Señor. Creyendo, Padre amado, que el poder de tu palabra transforma nuestras vidas, que el poder de tu palabra trae liberación, trae sanidad, Señor, trae restauración sobre nosotros y sobre cada hermano en la fe familiar y amigo que nos escuche hoy a través de este medio, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del primer libro del profeta Samuel, capítulo 24, versículo del 9 en adelante, cuando dice la palabra del Señor: en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y la tomé. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarla. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto o a una pulga? Jehová pues sea juez y él juzgue entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío? Y alzó su voz y lloró. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Sabes, en el vídeo anterior te hablaba directamente a través del primer libro del profeta Samuel también, capítulo 21, cuando directamente David entró en temor por las palabras que escuchó, en la tierra de Gad. Porque a causa de la persecución del rey Saúl, directamente David tiene que huir a Gad y llega directamente a la tierra del filisteo, del paladín de Goliat, a cual él había derribado. Y dice la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 21, versículo 11, cuando dice: y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No este de quien cantaban en la danza diciendo, y dio Saúl a miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Mira, directamente en el video anterior te hablaba que nosotros no podemos dejar que las palabras que vocifera el enemigo dañen nuestro corazón. Y en este tiempo te voy a hablar a ti directamente de la lealtad que tenía David. Aunque Saúl se había levantado en persecución de David, porque desde el momento en que David enfrentó a Goliat, en el momento en que David derribó a Goliat con la bendición de Dios, David pasó a ser un enemigo de Saúl. Saúl vio a David como un enemigo, porque Saúl creía que David iba a tomar el reino, lo iba a despojar. Saúl entró en una impiedad en la cual directamente se levantó en perseguir a David.
y David huye. Llega el momento en el cual Dios, en el capítulo 24, permite que David vea en la cueva a Saúl. Tuvo la oportunidad David directamente de acabar con Saúl, pero David no lo hace. ¿A qué llevo con este mensaje? A que Dios siempre va a tener el control de nosotros. A que Dios nunca va a dejar que tú y yo hagamos cosas que después nosotros tengamos que arrepentirnos. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera acabado con la vida de Saúl? Directamente, aunque Saúl ya había sido destronado, aunque Saúl ya había caído, había entrado en un periodo de impiedad, porque dice la palabra del Señor que ya Saúl directamente ya Dios directamente lo había desechado a Saúl. Y ahorita Dios había levantado a David como rey de Israel. Directamente David podía haber tomado esa opción de acabar con la vida de Saúl, pero David no lo hizo. Y quiero hablarte directamente de este mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino solamente Dios? Por eso te decía que en el vídeo anterior te hablaba y te decía que no dejemos que ninguna palabra que el enemigo vocifere dañe nuestro corazón. Porque cuando nosotros dejamos que las palabras del enemigo dañen nuestro corazón, nosotros vamos a querer actuar conforme al hombre y no vamos a querer actuar conforme a la voluntad de Dios. Y en donde la palabra del Señor nos habla y dice en el versículo 9, el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 9, dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira, David procura tu mal? ¿Acaso David procuraba su mal? David no procuraba el mal de ninguno. David lo que hizo fue hacer un bien. Muchas veces cuando tú y yo hacemos un bien a una persona, las personas pasan a vernos a nosotros como enemigos. Pasan a vernos a nosotros como enemigos de ellos. Pero lo que ellos no entienden es que nosotros hemos hecho un favor. David había hecho un bien para el pueblo de Israel. Goliat era un paladín que había cogido de atemorizar al pueblo de Israel, que salía a vociferar día y noche. Ni aún Saúl, siendo rey, tenía el deseo de enfrentarlo, porque temblaba cuando escuchaban a Goliat. El ejército de Saúl temblaba, estaban escondidos. Pero dice la palabra del Señor que más o menos tenía David la edad de 20 años cuando enfrentó a Goliat. 10 años pasó huyendo. 10 años pasó huyendo porque Saúl había decidido acabar con la vida de David. Y dice que llega el momento en el cual David pudo vengarse directamente, pero me llama mucho la atención que David lanza una palabra poderosísima, yo creo que la cual le hizo arder la cara de vergüenza al rey Saúl. Cuando David dice, y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira, que David procura tu mal? He aquí, ¿has visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. Aunque Saúl ya había sido desechado por Dios, David todavía lo consideraba su Señor. Aunque David ya había sido ungido por rey, David todavía consideraba su Señor a Saúl y consideraba el ungido de Jehová, mientras que Saúl no tenía ese temor. Saúl había entrado en una impiedad, y cuando se entra en una impiedad se pierde el temor a Dios directamente. Y si se le pierde el temor a Dios, ¿qué podemos nosotros esperar de las personas que no temen a Dios? ¿Qué puedan hacer con el hombre mortal, como dice David en uno de los salmos? Y sabes que es donde la palabra del Señor habla a nuestro corazón y nos ministra y nos dice en el verso 11: mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Saúl salió a perseguir a David con 3,000 hombres. Habían 3,000 hombres tras la vida de David. Habían 3,000 hombres que habían hecho que David huyera.
porque David pudo haberlos enfrentado directamente, porque David tenía la bendición de Dios, pero David dijo no, no será ni con espada ni con ejército, sino que va a ser con el poder de Dios. Sabes que cuando tú y yo directamente entendemos que es Dios quien pelea por nosotros, que es Dios quien libera nuestras batallas, nosotros no vamos a tomar venganza a nosotros mismos. La palabra del Señor dice, no nos venguéis vosotros mismos, démosle cabida a la ira de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo David? Dándole cabida a que Dios peleara por él, a que Dios se glorificara en medio de esa aflicción. Mira, yo quiero hablarte a ti también, compartirte una parte del Salmo 42, Salmo 42 y Salmo 43. En el Salmo 42, directamente en el verso 11, dice la palabra del Señor, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Déjame decirte que David, cuando salió huyendo del ejército de Saúl, de la ira que Saúl se había levantado en él, porque Saúl veía a David como un enemigo por un bien que hizo David. Déjame decirte que David sintió su alma abatida. David se sentía de fallecer porque tenía que salir huyendo. Tan acorralado se sentía David que fue a parar a la tierra del gigante Goliat. Y cuando escuchó directamente a los siervos de Aquis, diciendo, ¿no es este el David, el rey de toda la tierra, el que mató a Goliat? En el cual las mujeres salieron danzando, gritando, diciendo, Saúl mató a 1000, David a 10,000. Saúl mató a 1000, David a 10,000. David sintió temor en su corazón. ¿Por qué? Porque David dijo directamente, como decimos nosotros en el adagio popular, salió de las brasas para caer en la candela. Salió de la persecución de Saúl para entrar a una tierra, en un paredín, donde habían enemigos. ¿Cuántos enemigos gratuitos tú y yo nos ganamos por hacer un bien? Mira, David hizo un bien. David fue el único que enfrentó a Goliat. David fue el único que quitó ese tormento que todos los días salía a vociferar al pueblo de Israel. Los tenía atormentados. David fue el único que pudo enfrentarse a él en el nombre de Jehová y se convirtió en un enemigo. Muchos decían directamente que David andaba detrás del trono, siendo que David no andaba ni detrás del trono. David era un pastor de ovejas. Fue Saúl el que quiso dar una recompensa. Por eso dice la palabra del Señor a través del Salmos 43. El Salmos capítulo 43, versículo 1 dice, juzgue, oh Dios, y defienda mi causa, y líbreme de gente impía, de hombre engañoso e inicuo. Y líbreme. ¿Sabe? Cuando David escribió el Salmo 43, lo escribió a base de lo que le estaba pasando, de lo que le había pasado a él. Fue una vivencia de cómo él fue perseguido por Saúl, cómo Saúl salió a perseguirlo con 3,000 hombres, salió a perseguir a David. Por eso David le habla y le dice, ¿quién soy yo, un perro muerto? ¿Quién soy yo, una pulga que tú sales a perseguirme? Mira, directamente el enemigo, cuando una persona entra en un estado de impiedad, cuando una persona pierde el control, pierde el temor de Dios, directamente entra en un estado de impiedad. Y Saúl había entrado en un estado de impiedad. Por eso David hace una oración muy sencilla, la cual David le pedía al Señor directamente, bendito sea el nombre del Señor. Le decía, juzgue, oh Dios, y defienda mi causa. ¿Cuál causa? Que David estaba siendo perseguido injustamente. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos siendo perseguidos injustamente, estamos llamados a pedirle al Señor que dice a Dios juzgando nuestra causa. Cuando tú y yo estamos siendo acusados injustamente y le pide a Dios que los libre de un tipo de persona específico. Déjame decirte que este tipo de personas se ven hoy en día. No solamente pasó en el tiempo de David, a través del primer libro de Samuel, sino que hoy en día nosotros nos podemos encontrar con este tipo de personas. ¿Cuál tipo de personas? Hombres, gente impía, que ya no cree, que ya ha perdido el temor de Dios, como le pasó a Saúl, porque Saúl había perdido el temor de Dios. Llegó el momento en el cual Saúl tuvo que ir a buscar, a consultar a una bruja. Llegó el momento en el cual Saúl quiso tomar directamente
hacer lo que tenían que hacer los sacerdotes. Y Saúl quiso pasarte los conductos. Pero Dios directamente escucha la oración de David. ¿Qué hace cuando David le pide al Señor: líbrame de gente impía, de hombres engañosos? Porque Saúl, a causa de engaño, estaba persiguiendo, había hecho que muchos hombres salieran a perseguir a David. Por eso David le habla directamente y le dice: ¿por qué? En el versículo 9, el primer libro de Samuel 24:9 dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Porque había gente engañosa. ¿Cuánta gente engañosa hoy en día se levanta a hablar mal de ti? ¿Cuánta gente engañosa, mal hablada, se levanta a decir cosas que no son, que ni siquiera a ti te han pasado por los oídos, que ni siquiera tú las has pensado en tu corazón hacerlas, las has sentido hacerlas, y a través de engaño, gente malintencionada quiere dañar tu reputación, quiere dañar tu testimonio, quiere matar tu fe, como le estaba pasando a David. Porque cuando David salió huyendo porque decía: yo tengo que salvar mi vida. Eran 3,000 hombres que estaban persiguiendo a David por una mala información, porque Saúl escuchó la voz de aquellos que le decían: mira que David procura tu mal. Si David hubiera procurado tu mal, ¿David hubiera enfrentado al gigante? No. David hubiera dejado que Goliat tomara posesión del pueblo de Israel, que Saúl hubiera sido decapitado, porque eso era lo que hacían directamente. Por eso David decapitó a Goliat. Que la cabeza de Saúl hubiera sido un trofeo para los filisteos. Pero David dijo: no, es mi casa, es mi tierra, me duele. ¿Sabes? Le habla directamente de hombres engañosos, de hombres engañosos. Porque Saúl, con engaño, a causa de lo que él escuchó, mandó a que lo persiguieran. Y de inicuo, gente mala, perversa. ¿Sabe que nosotros con este tipo de personas nos topamos a diario? Gente engañosa, gente mala y gente perversa. Y es donde la palabra del Señor viene a tu vida y viene a mi vida. Y es donde nosotros tenemos que orar conforme al deseo y al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en el verso 12 del primer libro del profeta Samuel, capítulo 24, versículo 12, dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no se levantará contra ti. ¿Qué nos enseña esto, amados y amadas? Que cuando nosotros sepamos que lo que nos está sucediendo ha sido directamente por tanta maldad, ha sido directamente por envidia, ha sido directamente por traición, ha sido directamente porque personas malas han querido hacernos daño, tenemos que pedirle al Señor. Tenemos oportunidad de apelar ante el trono de la gracia y pedirle al Señor que juzgue Él nuestra situación, que sea Él defendiendo nuestro pleito, que sea Él guardándonos directamente del enemigo oculto, del enemigo visible, de enemigos invisibles, enemigos gratuitos que por hacer un favor muchas veces nos ganamos, porque eso fue el caso de David. David, por enfrentar a Goliat, directamente se ganó un enemigo, y no cualquier enemigo, se ganó el enemigo del rey. Y por ende 3,000 hombres andaban detrás de él. Y por ende 3,000 hombres andaban. La cabeza de David tenía precio. Y David tuvo que ir a parar a la tierra de los filisteos directamente. Tuvo que hacerse sentir un loco. Como dijo el rey Aquis: ¿para qué me traen a este demente? No hay tanto demente, no tengo tantos locos aquí que ustedes permiten que este demente llegue a mi casa. David sintió temor de las palabras que escuchó. Que las palabras que el enemigo hoy vocifera en contra tuya no dañen nuestro corazón. Que las palabras que el enemigo está utilizando hoy a través de personas malas, inicuas, impías, engañadoras, para dañar tu reputación y dañar mi reputación, no dañen nuestro corazón. Porque se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. ¿Y sabes qué termina diciendo el primer libro del profeta Samuel 24:13? Dice: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no se levantará contra ti. De los impíos saldrá la impiedad. Eso lo dice un proverbio antiguo. David le habló, confrontó a Saúl, le dijo: yo he tenido la oportunidad hoy, sea Dios el que te ha puesto a mí en mis manos. Mis hombres, los valientes de David que estaban allí, le dijeron: mátalo, está en tus manos, te está persiguiendo, te está haciendo daño. Pero David dijo: no,
no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sabes? Que sea ministerialmente que estén hablando mal de ti, no levantemos nuestra mano contra los ungidos de Jehová. Que sea Dios juzgando nuestra causa, que sea Dios librándonos a nosotros de la aflicción que estemos pasando, de la dificultad que estemos pasando, de la angustia que estemos pasando, a causa de los enemigos, de los perseguidores, de los malignos. Como dice la palabra del Señor, ellos tropezarán y caerán, porque aunque un ejército acampe contra nosotros, nosotros estaremos confiados y estaremos seguros porque Dios está con nosotros, lo dice la palabra del Señor. Y por eso termina diciendo el verso 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Mira, David se sentía inferior a Saúl. David dice, ¿contra quién ha salido el rey de Israel? Lo seguía reconociendo mientras que Saúl intentaba hacerle daño, David le daba honra. Saúl le quitaba la honra a David, David le daba honra. Porque David decía, es Dios quien va a juzgar mi causa. Es Dios quien va a hacer que yo cumpla el propósito de Él. Es Dios quien va a pelear mi pleito. Y Dios quiere hacer eso en medio de nuestras vidas. Dios quiere juzgar nuestra causa. Dios quiere pelear nuestro pleito. Y sobre todo, Dios está presente. Dios sabe directamente. Dice para el Señor, muchas aflicciones vendrán para el justo, pero de todas nos librará el Señor. De todas nos librará el Señor. Y Dios lo cumplió en la vida de David. David dio testimonio de la grandeza de Jehová. Si Dios lo hizo con David, amados y amadas, también Dios, el mismo Dios lo va a hacer con nosotros, porque en Dios no hay sombra de variación, porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque si Dios ha dicho que Él peleará tu pleito, sea cual sea, Dios lo va a pelear, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca van a pasar. Se secase la hierba, se marchitase la flor, la palabra de Dios permanecerá. Y termina diciendo en el verso 15, Jehová pues sea juez, y Él juzgue entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Déjame decirte que cuando tú y yo no levantamos la mano para defendernos, hay uno que sí levanta la mano para defenderte. Déjame decirte directamente que cuando tú y yo le entregamos todo en las manos del Señor, colocamos nuestra causa en las manos del Señor, colocamos las injusticias en las manos del Señor y nosotros decimos, Señor, no quiero obrar como obran ellos, quiero hacer todo para tu gloria y para tu honra, quiero exaltar tu grandeza, el Dios. Es Dios quien va a obrar en medio de nosotros. Es Dios quien va a traer libertad. Es Dios quien va a traer transformación. Es Dios quien va a traer sanidad en medio de nosotros, ¿sabes? Porque la conciencia inquietó a David. Dios inquietó a David. Dios reargulló a David. Si David hubiera tenido un corazón carnal directamente, hubiera cogido y hubiera acabado con Saúl en ese momento. En vez de cortarle el borde del manto, lo hubiera matado y se hubiera quitado el problema de encima. Pero David dijo, no lo voy a hacer, porque Saúl no va a morir por mi mano, porque yo no voy a levantar mi mano, yo no me voy a vengar. Yo tengo un Dios que es todopoderoso, yo tengo un Dios que dice en su palabra, no nos venguéis vosotros mismos, da cabida a la ira de Dios. Yo tengo un Dios que dice en su palabra que no paguemos mal por mal, que paguemos un mal haciendo un bien. Saúl intentó hacerle mal a David y David le hizo un bien. David le hizo un bien a Saúl. David no le quitó la vida. David lo consideró y le dio honra. ¿Sabes? Y esto nos da una enseñanza a nosotros. Que Dios siempre va a respaldar cuando nosotros obedecemos y hacemos las cosas en favor como Dios lo dice. Porque David pudo en ese momento haber hecho mal contra Saúl, perdón. David pudo en ese momento hacer mal contra Saúl, pero David dijo, no lo voy a hacer. Déjame decirte que tú y yo no levantemos nuestra mano, que tú y yo tenemos un Dios que es todopoderoso, que tú y yo tenemos un Dios que es grande,
que es maravilloso, que nos tendrá por inocente al culpable. Tú y yo tenemos un Dios que es veraz. Como dice la palabra del Señor, solo Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Mientras tú y yo confiemos en Dios, es Dios quien va a pelear tu pleito, es Dios quien va a pelear mi pleito. Que Dios te bendiga a ti en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú no escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre. Y si este mensaje ha sido bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que lo compartas. Y sobre todo, déjame decirte, no te vengues tú, déjale cabida a la ira de Dios, porque Dios es veraz y Dios es poderoso para hacer cumplir su palabra. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios lo cumplirá. Así se levante quien se levante, se oponga quien se oponga, Dios cumplirá tu propósito en tu vida conforme a su palabra. Bendiciones del Altísimo, hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga.